La minimización por la derecha y la prensa hegemónica de la declaración de Salvatore Mancuso ante la JEP, vinculando altos mandos militares y personajes importantes al paramilitarismo, da la medida precisa de la importancia de sus nuevas revelaciones y la confirmación de cosas sabidas. Entre más oculten esos hechos atroces, más noticia es y más relieve adquieren las atrocidades en que se vieron envueltos grandes alfiles del uribismo. Entre todas ellas se destaca la declaración de Mancuso en el sentido de que Francisco Santos, luego vicepresidente, le había pedido conformar a Mancuso el bloque capital de las autodefensas, famoso por sus magnicidios como el de Jaime Garzón y demás crímenes. Pero aunque la revelación de ser cierta es descomunal, no se trata tan solo de una noticia, sino de la confirmación de un horrible hecho histórico mayúsculo, parte de los 35 años de paramilitarismo, historia nefasta de la cual presuntamente Pacho Santos hace parte fundamental. El paramilitarismo operaba y se multiplicaba como una especie de franquicia de marca que se utilizó también en Bogotá. Eso es lo que aparentemente vincula a Santos. Revivamos un poco esta terrible historia. Los paracos y sus creadores y financiadores, dentro de una aparente lucha antisubversiva, de suyo ella misma y legítima, para quitarle el agua al pez, terminaron matando al pez, o sea, a la gente y al agua, y nunca nadie se salvó. Con ese pretexto atacaron a la población civil y sembraron el pavor a punta de muertes de inocentes, descuartizamientos, incineraciones en hornos, gente tirada en pedazos a los ríos, cadáveres hacinados en campos y fosas comunes. Lo que realmente querían en su inmensa y criminal codicia era apropiarse no solo de la vida de la gente, sino de todos sus bienes. Por eso desplazaron a las comunidades, despojaron las tierras a motosierra o las titularon a su nombre, obligando a la gente a venderlas a precios absolutamente irrisorios. En un país donde no se había hecho una reforma agraria, instalaron la contrarreforma. Se robaron las tierras productivas que daban alimento para meter vacas, el símbolo y el sinónimo del poder patriarcal. Era esto tan solo uno de sus negocios sucios, porque de una se dedicaron con las armas al narcotráfico, al contrabando, la minería ilegal y desde luego la extorsión y el robo cotidiano, desde una gallina hasta manadas enteras de reses. Trajeron retroexcavadoras y grúas, se tomaron departamentos, regiones enteras con el visto bueno de la autoridad y llegaron a las ciudades a hacer lo mismo. El paramilitarismo desde sus inicios fue una inmensa empresa mafiosa, con múltiples entradas y, como en todas las mafias, un negocio generalizado a punta de plomo, un diverso portafolio, digamos, sangriento. Para ello asesinaron a cientos de miles de personas y campesinos y desplazaron a millones. Y esa mafia no era solo de paracos armados, sino de gente de bien, y no luchó contra el Estado, sino que recibió su apoyo y el de buena parte de la burguesía. Desde siempre contaron con la complicidad de militares, políticos y una panoplia de apoyos entre comerciantes, ganaderos, empresarios y hasta inversionistas. Y claro, contaban con el apoyo de una clase política venal y también mafiosa, traqueta y sanguinaria. El poder paraco fue entonces total y envolvente. Hasta el Congreso los llevaron, ¿se acuerdan? La franquicia se amplió. Paramilitarismo, parapolítica, paraeconomía, ñeñe política y delito y fraude electoral. Para que todo esto fuera posible era necesario no solo el apoyo, sino la autoría de los grandes factores de poder: presidente, vicepresidente, congresistas, gobernadores, alcaldes, y la ideología aportada por la secta mafiosa y de todas sus ramificaciones tentaculares, desde el laboratorio de cocaína, pasando por el robo, la corrupción, que fue absolutamente multidimensional. Corrompieron más que los narcos mismos, infiltrando el sistema judicial, el Estado entero, hasta llegar a un dominio mafioso total recientemente, en los tiempos de Duque. En síntesis, tuvieron todo el poder. Fue lo que sus ideólogos sentados en poltronas llamaron la refundación de la patria, es decir, el proyecto de una Colombia dirigida en todas sus órbitas por ampones. Cada sector tenía su cabeza. En el exterminio y la guerra, Castaño y Mancuso. En la política, la extrema derecha.
el poder presidencial y entre los militares los más bárbaros, capaces luego de fenómenos tan atroces como los llamados falsos positivos. En el Congreso más de la tercera parte y desde lo privado todo el apoyo de ganaderos, grandes empresas mineras, muchas de ellas multinacionales, como el caso de la Drummond, por ejemplo. Negociantes torcidos de toda calaña y pelambre y todos los bandidos de las espantosas llamadas reservas morales, que son todo lo contrario, en una explosiva mezcla de villanos y supuestos grandes señores. Todo eso fue lo que presuntamente Pacho Santos imaginó, compartió, fungió de autor ideológico e intelectual para beneficiar las ideas criminales con negocios detestables e inhumanos, para mantener y aumentar los privilegios, la profundización de la injusticia. Mancuso pues entonces acusa a Santos, al más boleta, al más frágil, por tonto y bocón. Pero es que tener ese rabo de paja y haber sido vicepresidente refleja hasta dónde el crimen se volvió costumbre entre quienes fueron capaces de atrocidades tan solo comparables en la historia a las de los ancestros españoles en la conquista y la colonia. Pacho Santos es otro símbolo detestable de la codicia, la ambición de poder y la carencia total de ética y de sentido de humanidad. Quizás, a pesar de la JEP, no habrá jueces que lo juzguen y que lo condenen, pero con estas revelaciones entra con honores en el más alto podio de la infamia.